Tengo una historia para ti, pero me gustaría mantenerme en el anonimato. Todo esto ocurrió en 2022. Apliqué para un trabajo remoto de corrección a través de LinkedIn con una empresa conocida, o al menos eso creía. Me contactó por correo electrónico un hombre llamado Alex para conocer mi disponibilidad para la entrevista. Entrevisté por Skype con Marlin, que me hizo una serie de preguntas. Nunca hablé con él en realidad, lo cual debió ser la primera señal de alerta. Marlin me avisó pocos minutos después de enviar mis respuestas al equipo de revisión que había sido contratado. Completé el formulario 1099 con mi nombre y dirección y firmé el contrato. Luego me informaron que necesitaría que me enviaran un cheque, el cual debería firmar y depositar en mi cuenta para luego usar los fondos para una estación de trabajo necesaria para el trabajo y pagar a un proveedor con él. Todo esto sonaba raro, pero usaron muchas palabras clave que eran exactamente lo que quería escuchar en ese momento. Firmar un cheque, enviarme dinero por adelantado, pagar a un proveedor, comprar mi propio equipo. Sé que todo suena como una estafa, pero en el momento yo era un tipo buscando trabajo y ellos una empresa dispuesta a enviarme varios miles de dólares para contratarme. No podía imaginarme una estafa que consistiera en enviarme dinero directamente primero, así que simplemente me consideré muy afortunado de tener una oportunidad tan buena ante mí. Sin embargo, aquí estoy, compartiendo mi propia historia de terror. El cheque de $3,000 de la empresa apareció como disponible en mi cuenta bancaria personal de inmediato, así que confié en que el banco consideraba que los fondos estaban disponibles y pensé que podrían ser usados. El proveedor, cuyo nombre era Kim, me pidió a través de mensajes de texto que hiciera pagos en incrementos, que sumaran los $3,000, 2 pagos de $500 cada uno a través de Zelle a un individuo, y uno de $2,000 a través de Venmo a otro individuo. No conocía a ninguno de ellos personalmente. Sé lo que todos están pensando. ¿Cómo pudiste ser tan estúpido? Este era dinero que simplemente apareció en mi cuenta. Pensé que era algún tipo de protocolo para que la empresa me integrara. Todo parecía oficial y había dinero de la empresa en mi cuenta, o eso pensaba yo. Además, cuando alguien te da dinero con instrucciones, simplemente haces lo que te dicen. De lo contrario, sería robo. ¿Saben a lo que me refiero? Una vez que apareció el dinero, sentí que estaba en el gancho. De lo contrario, estaría en algún tipo de problema. Sabía que el dinero del cheque de $3,000 no era mío, pero pensé que podía pagar lo que se debía al proveedor con ese cheque y aún tendría fondos existentes en mi cuenta. Si hubiera sabido que los fondos aún no estaban disponibles, nunca habría hecho ninguna transacción adicional. Todo esto ocurrió durante el fin de semana del Día del Trabajo en 2022. Lo que sucedió fue esto. Debido a que ese dinero era tan nuevo en mi cuenta, técnicamente aún estaba pendiente, así que todos los fondos que pagué de mi cuenta eran en realidad mi propio dinero, no los $3,000 que estaban en espera. Todo estaba bien, solo pensé que haría un intercambio y dejaría que el nuevo dinero llenara lo que había desembolsado de mis ahorros. Recibí una llamada del banco el día después del Día del Trabajo, informándome que el cheque era fraudulento. No había ninguna retención en el cheque, y mientras tanto, el saldo de mi cuenta corriente se había vuelto negativo. Me aconsejaron que no me comunicara con ninguno de los involucrados y que presentara un informe policial de inmediato, lo cual hice ese mismo día. Los $3,000 ahora eran nulos y, además, había enviado cada centavo que tenía a estos proveedores, y un poco más. Esto se estaba convirtiendo en una situación oscura y desesperada. Recibí un correo electrónico de Alex y un mensaje de texto de Kim sobre el envío del resto de los fondos para que la estación de trabajo fuera enviada a mi dirección. Como es de suponer, no respondí a su solicitud, ni volví a saber de ellos. Conservo toda la correspondencia y presenté informes a varias agencias. Tengo un empleo a tiempo completo y estaba tratando de ganar un ingreso adicional durante tiempos difíciles, particularmente mientras el COVID seguía en auge. No supe reconocer las señales de una estafa
y fui atrapado en un momento de debilidad. El día de mi entrevista era el cumpleaños de mi abuela, así que tomé mi nuevo empleo como una buena señal. Me enfermó ser tan aprovechado por personas de la parte oscura de la web, especialmente cuando solo estaba tratando de hacer lo correcto por mi familia, en un mundo con tanto trabajo. Mi esposa y yo somos un hogar de un solo ingreso. Ella está discapacitada y aún en proceso de solicitar beneficios federales. Estaba tratando de hacer lo que podía para llegar a fin de mes, y esto realmente nos perjudicó. Toda la situación todavía nos tiene muy molestos. Me hace sentir especialmente como un fracaso después de todo este tiempo. Necesité llamar al 988 porque la situación ha sido muy traumática. También tomé un tiempo libre de mi trabajo después de que todo esto ocurrió. Tengo ansiedad y depresión, por lo que estoy en tratamiento, lo cual obviamente empeoró desde que ocurrió este evento. Para las personas a las que esto les ha sucedido, no hay forma de alivio, solo una vergüenza brutal y abrasadora. Todo lo que podemos hacer es ocultarlo. Dios no quiera que alguien se entere de que he sido estafado y tenga que explicar que soy tanto ingenuo como pobre. Las agencias con las que presenté el informe o no me contactaron de vuelta o no pudieron ayudarme. Estaba completamente derrotado y tuve pensamientos muy oscuros después de esta realización. Realmente solo veía una salida. Afortunadamente volví a mis sentidos, y desde entonces he hecho mi mejor esfuerzo para lidiar con la situación. Hice un seguimiento con la policía, pero no pudieron hacer nada más por mí. Solo continuaron aconsejándome que contactara a la oficina del fiscal general, lo cual ya había hecho. Traté de trabajar con mi banco, pero me informaron que, dado que la actividad en Venmo y Zelle fue iniciada y autorizada por mí, las reclamaciones de disputa fueron denegadas. Evidentemente, hay una regulación conocida como Reg E, que no proporciona protección a los consumidores en caso de pagos autorizados resultantes de estafas. Por lo tanto, estoy jodido, hasta donde sé. Las cuentas de Skype, Venmo y Zelle de todos los individuos involucrados todavía están activas. Hay algo condenatorio en eso, en cómo nadie vio consecuencias más que yo. Estas personas no perdieron el sueño, no tuvieron que huir ni desaparecer. Todavía usan las mismas cuentas para llevar a cabo sus estafas. Me sorprende que haya agencias y fuerzas del orden con toneladas de pistas y evidencia para respaldar todo, pero aún así, son impotentes para hacer algo. ¿En qué tipo de mundo vivimos, donde las personas pueden hacer esto a plena luz del día y nunca ser atrapadas? No sé todos los pasos que la policía tomó con este asunto, qué protocolos siguieron, o si simplemente concluyeron que esto probablemente ocurrió en el extranjero, como mencionó el oficial asignado a mi caso. Me doy cuenta de que esta situación no es tan grande como muchos de los otros problemas que enfrenta la policía, pero esperaba que se hubiera realizado una investigación más exhaustiva. Los estafadores, por lo tanto, continúan saliéndose con la suya. Entiendo que no hubo actividad no autorizada en mis cuentas y que yo inicié estos pagos. Sin embargo, nunca lo habría hecho si hubiera sabido que estos eran estafadores y parte de alguna gran estafa. Electrónicamente, los fondos aparecieron como disponibles en mi aplicación móvil, lo cual es engañoso. Si hubiera sabido que no estaban disponibles, me habría demorado en hacer cualquier transacción hasta escuchar del banco y saber que el cheque era fraudulento. Pagué un precio muy alto por ir en contra de mi mejor juicio. Desde entonces, he tomado medidas adicionales y soy mucho más cauteloso al solicitar y buscar trabajos en línea. Desde entonces, he encontrado un puesto estable y legítimo a tiempo parcial y he vuelto a encarrilar mi vida, en su mayor parte. Mentiría si dijera que todo este asunto no me persigue todavía. Cada vez que pienso en ello, nunca me ha pasado nada parecido. Nada que al menos no implique dinero siendo enviado y robado de mí. Qué manera tan creativa de vaciar cuentas. Todo esto fue un crimen digital. Todo en línea, por supuesto, pero hubo una noche en medio de todo esto que algo sucedió en la vida real. Fue después de que me enteré de que todo era una estafa, pero justo antes de hacer el informe oficial.
Fue una noche tarde para mi esposa y para mí, y aunque ella se fue a la cama, yo no podía dormir. Me moví del dormitorio a la sala de estar y luego a la oficina antes de sentarme en una silla y simplemente mirar al techo. Estaba tratando de despejar mi mente en la quietud de la noche cuando pensé que oí un golpe en la puerta. Miré hacia abajo y esperé. Nada más pasó. Supuse que solo estaba escuchando cosas, un síntoma de mi estado mental angustiado. Sin embargo, me asustó lo suficiente como para volver al mundo real. En ese punto me recompuse y me fui a la cama. No fue hasta la mañana siguiente, cuando salí para tomar mi café matutino, que encontré una carta pegada a mi puerta principal, muy inusual para mi casa, inusual para mi vecindario. Con la situación actual en marcha, fui muy cuidadoso. Quité la carta con cuidado, la llevé adentro y llamé al investigador que manejaba mi caso para recibir más instrucciones. Me dijo que esperara y que necesitaba ir a evidencias. Hicieron lo que hacen y no arrojaron resultados. No había ADN, no había huellas dactilares, nada. Solo un sobre blanco limpio con una carta dentro. Cuando lo abrimos, todo lo que decía era "Gracias" en letras impresas. Hasta el día de hoy no tengo idea si estaba relacionado, pero la sincronización fue impecable. La limpieza de la carta y el sobre también eran sospechosas. De cualquier manera, no generó pistas y solo se añadió al montón de evidencias. La parte más aterradora fue que tal vez alguien sabía dónde vivía, incluso sabía que estaba despierto esa noche. Me hizo preguntarme cuán comprometidos estaban todos mis dispositivos. Hasta el día de hoy nadie ha sido atrapado y probablemente nunca lo será. Pueden añadir insulto a la herida, pero confíen en mí. He escuchado mucho desde que esto sucedió y desearía que nunca hubiera pasado. Quería compartir mi historia porque no quiero que lo que me pasó a mí le pase a alguien más. Siempre he amado mi vecindario. Es tranquilo, amigable, el tipo de lugar donde puedes dejar las puertas sin seguro, sin preocuparte por nada. He vivido en estos suburbios prácticamente toda mi vida. Siempre han sido lindos, pintorescos y exactamente lo que la gente espera cuando imaginan el corazón de América. No todos nos conocemos por nombre ni nada. Esto no es Mayberry, pero teníamos un buen entendimiento de la comunidad y de cómo funcionaban las cosas. El crimen era mínimo, al menos según recuerdo, pero como sabemos, esas cosas siempre pueden cambiar. Durante la pandemia de COVID fue cuando ocurrió para nosotros. Empezaron a aparecer caras extrañas y noté personas que no encajaban del todo. Esto definitivamente estaba ocurriendo en todo Estados Unidos. La gente estaba huyendo de las ciudades por cientos, si no miles, y desbordaron en las pequeñas comunidades periféricas y suburbios, pensando que serían más laxos con los protocolos y procedimientos. Y aunque tenían razón, eso solo era porque teníamos una población limitada. Una vez que unas 10,000 personas adicionales llegaron al pueblo, llenaron los hoteles y comenzaron a dormir en sus autos en las calles, las cosas cambiaron y teníamos las mismas leyes y restricciones que esas grandes ciudades. Al principio pensé que solo era mi imaginación, pero a medida que pasaban las semanas, me di cuenta de que algo estaba mal. No era nada importante, pero definitivamente captó mi atención. Estaba trabajando desde casa en ese momento, y con menos que hacer, me encontré vigilando el vecindario. Y fue entonces cuando vi este viejo auto destartalado con guardabarros oxidados y ventanas empañadas. Simplemente parecía problemático, estacionado frente a la casa de los Johnson, donde vivían adolescentes de secundaria. Pensé que tal vez pertenecía a un amigo visitante, pero algo sobre él simplemente me hizo sentir incómodo. Esto era lo que me tenía inquieto, ya que nunca había visto un auto tan cuestionable en nuestro vecindario. Lo vigilé, pero no vi a nadie ni nada. «Cariño, ven a ver esto». Llamé a mi esposa señalando hacia la ventana. Ella se acercó y miró hacia la calle. «¿Qué estoy viendo?» «Ese auto, ¿no te parece extraño?», pregunté. Ella frunció el ceño.
Tal vez solo es un amigo visitando a los chicos de allí, sugirió señalando hacia la casa de los Johnson. Sí, tal vez tengas razón, dije, desestimándolo. Simplemente llegué a esta conclusión extraña, ¿sabes? Se ve raro. Estuvimos de acuerdo en que estaba fuera de lugar, pero realmente no había nada más que hacer, a menos que quisiéramos llamar a la policía, y no estaba tan comprometido. Sentí que era definitivamente exagerado en el momento, cruzando una línea, por así decirlo. Probablemente nada de todos modos, pero tomamos nota de vigilar la calle y ver si se iba. Lo hizo esporádicamente, viniendo y yéndose en intervalos aleatorios y todo sin ver nunca al conductor. Era misterioso, pero no el fin del mundo, así que terminé olvidándome de ello. Probablemente solo era paranoia por el COVID nublando mi cerebro. Avanzando unas semanas, noté que la policía estaba patrullando el vecindario. Eso era inusual. Nunca veíamos a la policía por aquí, a menos que fuera una multa por exceso de velocidad o un gato perdido. No relacioné las cosas al principio, solo pensé que era una patrulla aleatoria, o tal vez estaban buscando a algunos chicos problemáticos. No sería la primera vez que un grupo de adolescentes atravesara patios traseros para escapar de alguna tontería que habían orquestado. Patrullaron un día, y luego al siguiente, y para el tercer día, recordé ese auto extraño y pensé que tal vez algo estaba pasando después de todo. Luego vi a un oficial tomando un informe de la casa junto a la de los Johnson. Mi curiosidad estaba en su punto máximo en ese momento. ¿Qué más necesitaba, sabes? Era bastante obvio que algo estaba ocurriendo en este punto y estaba siendo curioso, y quería saber la gravedad. Observé desde mi ventana mientras el vecino explicaba algo con lo que parecía ser vago detalle al oficial que estaba tomando notas. ¿Qué está pasando?, le pregunté a mi esposa mientras mirábamos al oficial asentir y tomar notas. Tal vez alguien reportó a una persona sospechosa, sugirió. O tal vez están teniendo una fiesta allá. ¿No se supone que no debemos tener reuniones de más de 6 personas o algo así? Ella tenía razón. Esto era bastante temprano en la pandemia y teníamos esas reglas estúpidas en vigor. De repente me sentí más tranquilo. Probablemente tenía que ver con el COVID. Probablemente algo realmente estúpido. Y aquí estaba yo todo alterado. Aún así, mantuve un ojo en la escena hasta que el policía se fue y todo volvió a la tranquilidad. Mi esposa y yo nos acomodamos, cenamos y olvidamos sobre la extrañeza justo afuera. Nos sentamos a ver algo en Netflix por la noche y descubrimos que no podíamos hacer que nada funcionara. El internet estaba conectado, pero la velocidad era inexistente. Nada cargaba, solo círculos de carga girando. Después de unos minutos de trastear, no sabíamos qué más hacer. Unas cuantas llamadas a amigos nos llevaron al servicio al cliente y nadie tenía una respuesta. Intentamos reiniciar el router y eso funcionó, pero solo por un minuto. Finalmente, nos rendimos y simplemente nos relajamos en el sofá. A medida que avanzaba la noche, no podía quitarme la sensación de que algo estaba definitivamente extraño y mal. Seguí mirando por la ventana. Fue entonces cuando los vi otra vez, un coche de policía sin distintivos estacionado al final de la calle, parcialmente oculto. Mi corazón comenzó a acelerarse al darme cuenta de que, fuera lo que fuera que estaba pasando, era serio esta vez. ¿Podría eso haber sido lo que había derribado el internet? Cariño, ven a ver esto, susurré, señalando hacia el coche de policía. Ella miró por la ventana. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué están haciendo ahí afuera? Sacudí la cabeza. No lo sé, pero definitivamente voy a averiguarlo mañana. Nos quedamos mirando por la ventana un poco más, esperando ver si algo más sucedía. No lo hizo. Nada se movió, ni luces ni sonidos. Hablamos de ello entre nosotros otra vez, tal vez pensando que podría estar conectado, y si lo estaba, ¿cómo y por encima de todo? ¿Por qué? ¿Por qué estaba pasando toda esta improperio rara de repente? Otra vez,
Sé que probablemente solo estábamos un poco nerviosos por ser literalmente invadidos por refugiados del COVID y todo tipo de otras historias horribles sobre ocupantes ilegales y similares, o incluso comunidades enteras siendo tomadas por locos. Cuando nos fuimos a la cama, no podía sacudirme esa sensación de que algo estaba pasando en nuestro tranquilo vecindario y estaba decidido a llegar al fondo de ello. Voy a hablar con los vecinos mañana, le dije a mi esposa mientras nos acomodábamos para dormir. Tal vez incluso con la policía también. Ella asintió con sus ojos aún fijos en la ventana. Está bien, cariño, pero ten cuidado. Asentí, pero mientras me quedaba dormido, no podía sacudirme esa sensación de que estábamos atrapados en algo en lo que definitivamente no deberíamos estar. A la mañana siguiente, me levanté, me preparé para el día, y luego esperé hasta que pensé que sería apropiado cruzar la calle y comenzar mi línea de preguntas. Casi quería ver si los vecinos estaban despiertos y tal vez salir antes de ir y molestarlos. Estaba nervioso por lo que podría descubrir. También estaba nervioso de no descubrir nada en absoluto. Caminé hacia la casa del vecino solo un minuto después, sintiendo esta sensación de inquietud. La calle estaba vacía, sin señales de ese auto extraño o del coche de policía. Eso era algo molesto porque eran como mis piezas clave de evidencia de que algo raro estaba ocurriendo. Los autos en la cuadra, sin ellos, no tenía nada tangible para mostrar, si eso tiene sentido. De cualquier manera, fui hasta la puerta y llamé, y después de un breve momento, se abrió para revelar a mi vecino, todo limpio y bien arreglado, el tipo menos sospechoso del mundo. «Hola, ¿qué pasa?», pregunté tratando de sonar súper casual. «No mucho», respondió, apartándose para dejarme entrar. «Solo lidiando con algunos problemas de internet extraños». Asentí con simpatía. «Sí, hemos tenido problemas también, pero la policía estuvo aquí, ¿verdad? ¿De qué se trataba eso?». Él vaciló, mirando nerviosamente alrededor. «Para ser honesto contigo, no estoy muy seguro. Solo nos hicieron algunas preguntas sobre nuestra actividad en la web y luego tomaron una declaración». Fruncí el ceño. «Eso es raro. ¿Dijeron de qué se trataba?». Sacudió la cabeza. «No, solo dijeron que era un asunto de seguridad». Hablamos un poco más y mencioné el auto, pero él no sabía nada al respecto. Dijo que solo estaba teniendo problemas de internet, prácticamente los mismos problemas que estábamos teniendo nosotros, y luego su proveedor de servicios de internet en realidad se comunicó con él, aconsejándole que desconectara su módem y su router, todo lo que hacía funcionar la red, y esperara desde allí. Pensó que sonaba como una estafa o algo así, pero resultó ser una empresa legítima, así que hizo lo que le indicaron. Al día siguiente, la policía se presentó, confiscó el equipo, y eso es lo último que ha sabido. Nos despedimos después de eso, y luego me fui. Salí de su casa sintiéndome más perplejo que nunca. Mientras caminaba de regreso a casa, decidí intentar mi internet de nuevo. Tal vez ahora estaba funcionando, pero cuando me conecté, descubrí que aún no estaba funcionando correctamente. Decía conectado, pero no podía acceder a ningún sitio web ni enviar mensajes. Fuera lo que fuera, era como si no quisiera que nada saliera. Pasé la siguiente hora solucionando problemas, escaneando en busca de virus y verificando cualquier posible problema que pudiera estar causando los problemas. No encontré nada, así que, como último recurso, desconecté todo, lo dejé reposar un rato, y luego, cuando lo volví a conectar, reinicié la red y cambié tanto el nombre como la contraseña. Por alguna razón, en el momento pensé que esto podría ayudar. Mientras todo esto ocurría, casualmente miré afuera y allí vi ese coche destartalado. Sabía que tenía que estar involucrado en lo que estaba pasando. 2 casas sin internet, patrullas policiales a todas horas. Suena como una conspiración total. Lo sé, pero terminé mi trabajo en la red y me subí a mi teléfono, que aún funcionaba sin Wi-Fi.
y comencé a buscar respuestas allí, principalmente en Reddit. La mayoría de las publicaciones y comentarios que encontraba hablaban sobre la seguridad comprometida del Internet, pero eso no podía ser nosotros. Mi esposa y yo no abríamos correos no deseados, ni visitábamos sitios web extraños ni nada por el estilo. En ese momento, hubo un fuerte golpe en nuestra puerta. Vacilé, sintiendo una sensación de temor. ¿Quién podría ser? ¿La policía viniendo a llevarse mi módem ahora? Pensé en mi vecino y los policías viniendo a llevarse sus cosas. Es definitivamente una sensación espeluznante en el momento, así que simpatizaba con él. Pensé que tal vez él estaba metido en algo malo, algo privado. Tal vez los policías lo atraparon y estaban en medio de una redada o algo así. Sabía que yo no estaba metido en nada nefasto, pero alguien estaba aquí de todos modos. Me dirigí lentamente hacia la puerta y la abrí para encontrar a un joven desaliñado alejándose de mi entrada. Era como si hubiera tocado y de repente se arrepintiera. Recuerda, me tomó un minuto levantarme y responder la puerta. Pensé que tal vez simplemente se cansó de esperar y pensó que no estaba en casa. De cualquier manera, este chico de aspecto tonto definitivamente no era la policía. «Espera», grité, sintiendo una sensación de inquietud. «¿Qué necesitas?». Él se volvió y sus ojos estaban hundidos y su piel pálida. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó con voz apenas audible. Luego se detuvo en su lugar y mantuvo sus pequeños ojos fijos en mí. «¿Hacer qué? ¿Por qué hiciste eso?», preguntó nuevamente, pero esta vez casi lo gritó. Era como algo verdaderamente desequilibrado, ojos saltones y saliva volando de su boca. Podía notar que fuera lo que fuera de lo que este chico estaba hablando, estaba realmente molesto, definitivamente sintiendo algún tipo de pasión. Aún así, nunca lo había visto antes, nunca había tratado con él, así que realmente no sabía qué decir o cómo responder. Sacudió la cabeza y se alejó, dejándome más confundido e incómodo que nunca. Mientras lo veía desaparecer en la distancia, me di cuenta de que definitivamente estaba fuera de mi elemento con todo esto. Problemas de internet, la visita de la policía, el coche extraño, todo tiene que estar conectado. Todo se estaba cerrando sobre nosotros. No soy policía, no soy investigador, ni siquiera soy realmente un luchador. Solo sentí el peso y la proximidad de algo potencialmente peligroso. Quería salir. Quería a la policía en el lugar inmediatamente. Entré de nuevo a mi casa, con el corazón acelerado de miedo. ¿Qué está pasando y por qué ahora me están apuntando a mí? Mientras esperaba que mi esposa llegara a casa, no podía sacudirme esa sensación de que estábamos en grave peligro. La lenta quemazón de la inquietud se había convertido en un fuego ardiente de temor. Pensé que la policía aparecería en cualquier momento para llevarme a la cárcel, pero ¿por qué? ¿Quién sabe? Tal vez alguien me estaba incriminando justo en ese momento, cargando todo tipo de cosas ilegales en mi computadora y tableta sin que yo siquiera lo supiera. Porque eso podía pasar, ¿verdad? Mi esposa llegó a casa y hablamos de todo. La puse al tanto de todos los sucesos extraños. Ella estuvo de acuerdo en que necesitábamos contactar a las autoridades y averiguar exactamente qué estaba pasando. Estaban más que dispuestos a venir al día siguiente para nuestra pequeña reunión y obtener la primicia. La policía estaba tratando de localizar a una persona contra la cual estaban construyendo un caso. Resultó ser el chico que tocó nuestra puerta ese día. Su nombre era Kevin O'Keefe, algo así, y era un refugiado del COVID recién desplazado, sin hogar y medio fuera de sí. La cosa con Kevin era que él era un experto en tecnología y tenía un vasto conocimiento sobre computadoras y ciencia de la computación. Kevin había estado conduciendo por el Medio Oeste, aprovechándose de internet aquí y allá. Empezó con cafeterías y tiendas aleatorias, estaciones de servicio, realmente cualquier lugar sin un enlace protegido. Algunas de estas redes bloqueaban el acceso y los permisos, así que Kevin se volvió bastante bueno en sortear estos cortafuegos y restricciones. Con el tiempo,
Con el uso prolongado de drogas y una relación menguante con la realidad, Kevin comenzó a descender por todo tipo de madrigueras de conspiraciones. También dejó de dormir, aparentemente, conduciendo sin rumbo de pueblo en pueblo, de estado en estado. A medida que avanzaba, comenzó a usar redes privadas al descubrir cómo acceder a la mayoría de ellas. Algún tipo de acceso trasero extraño con todas las personas que no habían cambiado la contraseña predeterminada de su red. Quería usar redes privadas porque Kevin estaba viendo cosas locas en la web oscura, cosas de conspiración y montañas de imágenes ilegales. Ni siquiera quiero decir qué tipo. Fue entonces cuando llegó a nuestra calle. Nadie sabe por qué vino aquí o de dónde vino o cuál era su plan real. El tipo estaba usando estimulantes cada vez que podía, principalmente pastillas, ya que tenía una receta, pero también tenía metanfetamina en su coche. Kevin había atravesado 3 estados solo para drogarse y robar internet, mientras estaba estacionado frente a mi casa con sus ventanas lo suficientemente oscurecidas para que no pudiéramos verlo allí. Aunque, después de que la policía finalmente lo atrapó, dijeron que abrió el espacio entre su asiento trasero y el maletero para recortarlo aún más, para poder esconderse allí sin que la gente lo viera. Después de haber construido el caso con suficiente evidencia y vigilancia, lo tenían prácticamente acorralado en la calle esa tarde. Saltaron y lo arrestaron. Cuando abrieron el coche, casi parecía algo sacado de Mad Max o Robocop. Cables por todas partes, baterías conectadas a todo tipo de cosas, barras de luz y paquetes de energía. Incluso tenía este pequeño ventilador instalado dentro del maletero. Era increíble y realmente impresionante ver. Este chico probablemente era un genio legítimo, pero no tenía una capacidad útil para ello. Fue arrestado, pero no por mucho tiempo. El coche fue remolcado y nunca más se volvió a ver. Espero que lo hayan llevado por el buen camino. Las drogas hacen cosas extrañas a las personas. Los eventos mundiales hacen cosas aún más extrañas a las personas, como la pandemia, pero supongo que nada descoloca más a una persona que el Internet. Tengo una historia que trata sobre la web oscura o algo relacionado con ella. No estoy muy segura, pero definitivamente fue una de las cosas más aterradoras que me han pasado. Esto ocurrió en 2013 o 2014, durante mi segundo año de secundaria, ya que ninguno de nosotros podía conducir aún. Soy una chica y la mayoría de mis amigas también lo eran. Nos gustaba deambular por el centro hasta que nuestros padres nos obligaban a regresar a casa. Todos vivíamos cerca, así que no era un gran problema encontrarnos en la esquina y luego molestar a todas las personas amables que salían a pasear por la tarde. El distrito de arte del centro era nuestro parque de juegos en la secundaria. Pasábamos horas explorando las calles vibrantes, admirando murales y tomando café en cafés selectos. No había mucho que hacer donde vivíamos, así que era deambular por la ciudad o ser expulsados del centro comercial. Todos preferíamos estar afuera, así que nos quedábamos en las aceras. Una tarde, mientras paseábamos por un callejón mal iluminado, nos encontramos con un grupo de chicos que estaban agrupados alrededor de algo en la pared. Con nuestra curiosidad en su punto máximo, decidimos volver más tarde y investigar por nosotros mismos. Era realmente raro lo que estaban haciendo, porque al pasar por la entrada del callejón, todos se pusieron de pie y actuaron como si no pudiéramos verlos. Pero cuando seguimos adelante, volvieron a la pared y siguieron trasteando con lo que fuera que había allí. Con las actividades para los jóvenes del centro tan limitadas, estábamos más que interesados en lo que estas personas estaban haciendo. Nos apostamos en un farol al final de la calle y esperamos a que salieran. Después de 1 hora, finalmente lo hicieron. ¿Qué podría haber mantenido su interés durante tanto tiempo? Esperamos a que se alejaran antes de aventurarnos de vuelta por donde vinieron. Mientras nos dirigíamos de regreso al callejón, el sol se estaba poniendo detrás de los tejados, proyectando largas sombras.
El aire se volvió espeso con un silencio inquietante, como si los ladrillos y el cemento cortaran el resto del mundo de nosotros. Sabíamos que el sol estaba bajando, pero estaba oscuro allí, más oscuro de lo que esperaba. Era difícil distinguir los detalles más finos. Nos acercamos al lugar, con el corazón latiendo al unísono. ¿Qué crees que estaban haciendo aquí?, susurró mi amiga Emily, con los ojos escaneando las paredes. Sacudí la cabeza con la mirada fija en el lugar donde estaban los chicos. Fue entonces cuando vi un puerto USB sellado entre los ladrillos, brillando con la luz menguante, completamente incrustado en el ladrillo, solo un puerto para que alguien se conectara. «Chicos, miren esto», llamé, mi voz apenas por encima de un susurro. Todos se reunieron a mi alrededor, sus rostros reflejando una mezcla de fascinación y temor. El puerto parecía fuera de lugar, como un secreto escondido a plena vista. ¿Qué demonios podría ser esto? Era una de las cosas más extrañas que había visto. ¿Quién lo puso allí y por qué? ¿Por qué hacerlo accesible? «Esto es espeluznante», dijo Emily con la voz temblorosa. Me reí y le di un empujón en el hombro, tratando de quitarle importancia. «Oh, vamos, Em. Esos chicos estaban jugando con esto. Probablemente sea anime o alguna cosa nerd». Todos compartimos una risa colectiva. Es cierto, vimos a otros chicos jugando con él, así que no era como si algún tipo grasiento con un abrigo largo estuviera merodeando aquí tratando de que nos conectáramos. Aún así, yo estaba súper curiosa, así que tuve que preguntar. ¿Deberíamos ver qué hay en él? «No lo sé», dijo Emily. «Vamos, probablemente no sea nada», le respondí. Mis amigos intercambiaron miradas nerviosas, pero yo estaba decidida. Revolví en mi mochila y saqué un par de cables adaptadores. «¿Estás segura de que esto es una buena idea?», preguntó mi amiga Sara, con los ojos abiertos de preocupación. Ella ya era conocida por ser un aguafiestas, así que no le presté mucha atención. Sonreí, con el corazón latiendo de emoción. «Vamos, será divertido, chicos». Con un profundo respiro, conecté el USB a mi iPhone. El dispositivo se encendió, descargando gigabytes de datos. No podía esperar a ver qué tipo de cosas raras podríamos descubrir o tal vez algún diario secreto. ¿Quién sabe? Mirando hacia atrás, me siento como una completa idiota por conectar mi dispositivo personal a un puerto aleatorio en medio de la ciudad. De cualquier manera, mi teléfono se reinició y esperamos en silencio, con los ojos fijos en la pantalla. ¿Qué mostraría? ¿De quién serían los secretos que empezarían a aparecer en mi pantalla ahora? Todos comenzamos a hablar y reír, sintiendo cómo la diversión volvía al grupo. Comenzó como una preocupación, pero ahora que el teléfono no había explotado, volvimos a reírnos. El teléfono se encendió de nuevo y todos exhalamos al mismo tiempo. No parecía haber pasado nada, así que nos reímos aliviados y comenzamos a alejarnos. Intenté acceder al gigabyte de datos que acababa de descargar, pero no pude. Estábamos en movimiento ahora. Me dije a mí misma que lo miraría más tarde y lo eliminaría si era necesario. Continuamos el resto de la tarde sin incidentes, hasta que llegó la hora de ir a casa. Hice la caminata solitaria de regreso a mi casa, jugueteando con mi teléfono y descubrí que literalmente nada era diferente. Lo que fuera que se había descargado aparentemente, se había borrado a sí mismo porque no había nada en mi historial ni en mis descargas. Satisfecha, me fui a la cama sin pensar más en ello. A medida que pasaban los días, el comportamiento errático de mi teléfono estaba escalando. Las aplicaciones se abrían y cerraban solas. Los mensajes enviados a mis amigos no tenían sentido. Mis aplicaciones financieras eran inútiles. Ni siquiera podía revisar mi correo electrónico. Sentía que estaba perdiendo el control, pero mi vergüenza me mantenía en silencio. De todo, lo más raro eran mis aplicaciones bancarias. Quiero decir, era una niña en ese entonces, pero aún tenía acceso a una tarjeta de cajero automático y cosas así. Estaba preocupada de que lo que sea que hubiera entrado en mi teléfono pudiera acceder a áreas más delicadas de mi vida, y a partir de ahí, Dios sabe qué.
Aún siendo una niña tonta, no tomé ninguna precaución, simplemente lo olvidé como hacía con todo lo demás. Nos reímos mucho de los mensajes aleatorios que mi teléfono enviaba, ya que eran extensos o completamente incomprensibles, y se enviaban a cualquier hora del día. Súper extraño y divertido por alguna razón. Luego, mi computadora portátil se unió al caos. Se congeló un día y luego se reinició. La pantalla de inicio de sesión me provocó con el mismo mensaje amenazante: todos tus secretos nos pertenecen. Sentí como si me estuvieran vigilando, como si alguien estuviera esperando que cometiera otro error. Miré la pantalla en silencio y horror y me pregunté de qué estaban hablando. ¿Secretos pertenecen a quién? ¿Qué secretos? Mi estómago dio un vuelco ante la noción. De nuevo, joven y estúpida, simplemente cerré la pantalla de la computadora e imaginé que todo desaparecería, que volvería a la normalidad por la mañana. Si no, tal vez después de la escuela, solo tenía que arreglarse solo, pero no fui la única experimentando problemas extraños. Mi papá mencionó que su teléfono estaba fallando. Mi mamá tenía problemas con el internet. A medida que pasaba la semana, escuchaba más y más sobre la extrañeza en nuestra casa. El internet iba y venía, los dispositivos inteligentes fallaban, las aplicaciones hacían lo que querían en los teléfonos. Era como el salvaje oeste de la tecnología en nuestra casa y todo ocurría a la vez. Solo yo sabía de dónde provenía el problema. Sabía entonces que había traído algo siniestro a nuestra casa, algo que no podía manejar por mí misma. Pero, ¿qué opciones tenía? ¿Decirlo significaba delatarme? Una noche, mientras estaba acostada en la cama, nuestro sistema de seguridad se activó y no puedo expresar lo aterrador que fue ser despertada por algo tan abrumador. Los sistemas de alarma como ese son tan ruidosos que te sacuden los dientes, te hacen sentir un golpe en el pecho y desordenan cada cabello de tu cabeza. Es una sensación muy incómoda incluso cuando estás despierta. Así que para que se activara en medio de la noche, me dejó al borde de la histeria. La alarma nos hizo correr hacia la sala, con el corazón acelerado. Mi papá rápidamente revisó las puertas, pero no había nadie allí. Intentó desactivar la alarma, pero no se movía. Podía ver su cara frustrada en el resplandor rojo de la pantalla, introduciendo su código una y otra vez sin que pasara nada. Era como una pesadilla, pero no se iba. Entonces ocurrió lo impensable. La alarma cesó, y una voz habló a través del intercomunicador con un tono muy escalofriante. «Hola, ¿pueden escucharnos?» «¿Quién? ¿Quién es?», gritó mi papá al intercomunicador. «Solo queríamos decir que todos sus secretos nos pertenecen ahora». Mis ojos se abrieron de par en par y me quedé en estado de shock. Literalmente colapsé contra la pared y me dejé caer al suelo. Mi mamá vino a consolarme, gritando a mi papá que llamara al 911. Él cortó la energía del sistema de seguridad de alguna manera y los altavoces se quedaron en silencio. Fue entonces cuando me quebré y confesé todo a mis padres. Estaban en shock, pero rápidamente se pusieron en modo de crisis, tomando notas de todo lo que podía decirles. Estaban furiosos, naturalmente, pero ya estábamos en medio de todo esto y no había nada más que hacer. Todos dormimos en la misma habitación esa noche, solo para asegurarnos de que no ocurriera nada más loco. A la mañana siguiente, contactaron a la policía y a todo tipo de expertos en control de daños, principalmente sus impuestos personales y gente de finanzas, incluso un tipo de ciberseguridad. Hicieron un informe y luego obtuvieron toda la información sobre todo lo que podría salir mal y lo grave que realmente era. En última instancia, tuvimos que reemplazar todos nuestros dispositivos y algunos dispositivos inteligentes en la casa. A partir de ahí, necesitábamos nuevos inicios de sesión, correos electrónicos y contraseñas súper fuertes. Todo estaba en VPNs y encriptado en nuestra casa, mucho antes de que hubiera anuncios sobre eso en línea. Fue una gran molestia, muy largo, arduo y costoso, pero vino como recomendación. El puerto USB fue extraído de la pared, pero no arrojó nada. Los investigadores dijeron que no era más que un punto de entrega con algunos ensayos llenos de angustia, escritos por adolescentes y adultos jóvenes.
incluso algunas poesías de mala calidad, un par de códigos aleatorios para cosas aleatorias. No había malware, ni virus, ni nada de eso. Era como si se hubiera saltado a mi teléfono y se hubiera infiltrado en nuestras cosas y solo existiera allí. Todo fue muy espeluznante de pensar. Tuvimos que reemplazar todos los dispositivos, cambiar todas las contraseñas y pasar por un largo y agotador proceso para asegurar nuestras vidas digitales. Fue una pesadilla, una que yo había invitado tontamente a nuestra casa. Mientras luchábamos por reconstruir nuestra seguridad digital, me di cuenta de lo afortunados que éramos. Nuestras finanzas estaban intactas. Nuestras vidas privadas seguían siendo privadas y evitamos la vergüenza de ser hackeados. Hay verdaderas historias de terror de personas que lo pierden todo a manos de estafadores y hackers, así que salir indemnes fue realmente una bendición. Aprendí una lección difícil. Nunca juegues con cosas que no entiendes. Nunca subestimes el poder de lo desconocido. Fue casi como provocar a un toro furioso, y yo era impotente para salir de su camino. El Internet es muy parecido. Nunca querrás llamar su atención hacia ti. Desde ese día, traté a la electrónica con respeto, nunca dando por sentada su seguridad. El recuerdo de ese puerto USB y su mensaje siniestro quedó grabado en mi mente. Un recordatorio constante de los peligros que acechan en las sombras del mundo digital, peligros que ni siquiera podemos percibir. No querrías que todos tus secretos les pertenecieran a ellos también, ¿verdad?